tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo, 21 en punto. 22 grados la temperatura en Asunción. Estamos en Unicanal, Canal 13 y también en la 650 M Radio 1, la primera del dial. Saludamos a nuestro compañero Eduardo Pipo Dios Kostianowski. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, gracias. Hola, Claudia. Y bueno, vamos a tratar de ver por dónde encaramos este programa hoy, porque no hay mucho, no hay rival, no hay mucho defensor para el tema. Dejamos la vara muy alta el domingo pasado. Y vamos a seguir con el mismo tema encima. Mismo tema. Y está complicado, remándose de leche. Pero hoy yo creo que solo tenemos cruz. La cruz ya está. No sabemos si es cara o cruz del senador, queréis. Para mí que es cara y la cruz van a llevar los otros. Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, Pipo? Un saludo también a todos los televidentes y a los oyentes de Radio 1. No es que no se quiera debatir el tema, sino que es difícil encontrar, pareciera en el Congreso, apoyo al nuevo préstamo que tiene que hacer el gobierno. Es muy difícil, es verdad. A lo mejor algunos van a votar, pero no quieren defender. Claro, lo que pasa es que hay que tener argumentos. Lo que pasa es que qué difícil debe ser también, ¿verdad? Yo siempre no quiero ser muy fatalista, ¿verdad? Pero después de la duda que se generó, ya hablamos un montón el otro día, ¿verdad? Del manejo de los 1.600 millones de dólares. Y si bien a lo mejor hay información de cómo se gastó y a lo mejor se puede justificar, pues ya se instaló. ¿Cómo se instala esa duda generada, compra fallida en el mensaje del presidente, en el informe? En una parte, yo dije, la única parte de la autocrítica es que él reconoce que no está conforme con los gastos en salud. 500 millones de dólares en principio destinado, 90 y pico y 4 millones de dólares tenían que usar, apenas usaron 4. Entonces, hoy no podemos decir que el problema de salud es un problema de plata. El problema de presupuesto no es. Entonces, es un problema de gestión. Quizá un problema ahora va a ser un problema religioso, porque se encomendó a Dios. De por ahí Fernando Lugo, que era cura, le puede ayudar por ese lado. No sabemos. Pero yo decía, y el otro día en la radio me acordé de mi amigo Pedro Fadul. Ajá. Un amigo acá de Carota Grillón también, que está acá, le acompañó. Alberto, no decirle la guerra atrás. Circo está sensible ahora. Fadul decía, para que se dé el milagro, vos tenés que poner tu parte. Entonces ponía como ejemplo la parábola de Lázaro. Cuando muere el amigo de Cristo, Lázaro, él va y le dicen, tenemos que hacer algo. Entonces él va y le dice a sus amigos, levanten la losa y le hace resucitar a Lázaro. Entonces todo el mundo se pregunta, si le iba a resucitar un muerto, ¿por qué le pide que levanten la losa? Cristo hubiese hecho volar la losa, ¿verdad? Entonces ahí viene la parábola. ¿Qué es lo que te dice? Que para que se produzca el milagro, vos tenés que poner tu parte. Y ahí se produce el milagro. Traspolando eso hoy, para que se produzca el milagro, la gente, la ciudadanía hizo su parte en esta cuarentena absoluta que tuvimos. Pero del otro lado, desde el gobierno, ¿hicieron su parte o no? Me parece que no. Entonces, ¿cómo se va a producir el milagro? La primera pregunta es preguntarle si creen en los milagros. Claro, también pues. Claudia, tu look, hablamos de tu look. Bueno, @ la condesa Asunción, ¿te llamó la atención mi pantalón Pero Oxford? no se ve, yo creo que te tenés que parar. Yo creo que tiene que hacer me voy a parar un rato, me voy a parar para que se vea por su para hacer la debida promoción. No, porque acá el a la aporte, ahí condesa está, Asunción, es un pantalón Oxford de gamuza que vuelve a estar de moda. Le pregunté al senador si usó alguna vez pantalón Oxford y me dijo que no. Pero bueno, es el look de la condesa Asunción que tengo siempre para Cara Cruz, así que pueden seguir en las redes sociales. Perfecto. ¿Te animás, Jorge, a usar Oxford? Sin ningún problema. ¿O chupín es lo tuyo? No, el Oxford. El chupín es de otro. Pipo, pasaste hoy el decreto del presidente de la República. Se extiende la cuarentena. Fase 3 hasta el 19 de julio, que estaba previsto, Una semana más. Una semana más o 2 semanas más. Y hoy estamos Hasta mañana era. Sí. Y mañana es 7, 12 días, 2 semanas Se más. oficializó la extensión hasta el 19 de julio a través del decreto. Pero se habla que podría extenderse 2 semanas más en la fase 3. No quieren pasar a fase 4 porque no saben ni qué es fase 3 realmente, porque la fase 3 es muy híbrida, pues se volvió. La fase 3 pues se volvió una fase 3 y medio y quedó ahí. Sí, pero hay un sector que está desesperado. El sector ocio, entretenimiento, ese sector está desesperado. Y hasta ahora, después de 2 semanas que hablamos con ellos, siguen sin ser atendidos. No ha cambiado absolutamente nada. De hecho, a nosotros la doctora Amarilla nos dijo, sin nombrarlos,
hay sectores que están reclamando que presentaron, ¿cómo se llama esto? Protocolos. Sí. Si no le respondimos es porque no le vamos a responder. Pero muchos casos, O sea, no, pero muchos casos hubo respuesta en base a la presión que hicieron. ¿Y sí? No sé, el tema de los shopping. Le escuchaba a Meldenson hablando por todos los medios, todos los días, ¿verdad? La Sí, pero presión. Mendelssohn tiene un poco más de soporte atrás. Y más sí, pesadito. pero igual, te voy a decir su soporte, el grupo empresarial Sí, no está vinculado, podés sí. decir, pues, hablaba en todos los medios. Había un lobby, una presión permanente. Entonces yo digo, hay un criterio allí, ¿cómo se define? La doctora Amarilla decide esto sí, esto no, esto sí, esto no. Los que Básicamente. están en entretenimiento, ocio, están desesperados. Son, ¿cuánto? 4 meses sin trabajar. Son miles de personas. Y hay hojas de ruta al respecto. ¿Por qué se habilitó, por ejemplo, una carrera de caballo donde hubo aglomeración de gente? ¿Por qué se habilitó lo de la Expo Frutilla? Que yo estoy de ¿Cómo acuerdo. se ¿verdad? habilitó? Y Nunca, sí. nunca se habilitó la Y bueno, frutilla. ¿cómo hay La gente sectores ya que- hace nomás. ¿Cómo hay sectores que no pueden trabajar, los que están vinculados al entretenimiento, ocio? Nuestros amigos que vinieron acá, ¿cómo Sí. se llaman? Los de los juegos de azar. Van a hacer una sorpresa, entre paréntesis, ellos esta semana. De presión, Por ahí tienen ¿verdad? que abrir ellos nomás hasta que le cierren otra vez, porque si todo el mundo hace lo que quiere realmente, fíjate nomás, la Expo Frutilla fue un embareté. Lo que voy a decir, nunca se habilitó, pusieron la gente se aglomeró, se juntó. O sea, el problema son los baretés que van a empezar a ver, porque la gente va a ver que uno hace, otro hace, y va a ser el descontrol absoluto, y va a tener que volver, no sé si va a tener que ser la policía, el Ministerio Público o quién. Claudia, vos tenés un informe. Sí, tenemos un informe acerca del plan de reactivación económica del gobierno que ya tiene cuestionamientos a días nada más de su presentación. Se vaticina ya un rechazo en el Congreso Nacional. La postura de rechazo ya está firme por parte de la oposición y también algunos colorados dicen que no están de acuerdo con volver a solicitar un préstamo cuando hay dudas sobre la utilización y la gestión de los fondos contemplados en la ley de emergencia. Pero a continuación tenemos el material. En 4 meses de pandemia, el Paraguay atraviesa el momento más sensible en el aspecto sanitario, la circulación comunitaria del virus y las muertes casi diarias en la última semana. A este escenario se suman los cuestionamientos al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien presentó su informe de gestión el miércoles pasado ante el Congreso Nacional y la ciudadanía. Tras este reporte, la mayoría de los sectores reclamaron que el mandatario pintó un país paralelo al que denuncian los trabajadores afectados por la crisis, las familias con menos recursos que sobreviven con las ollas populares, y reclamaron además una reflexión autocrítica del jefe de Estado sobre las compras fallidas de insumos para fortalecer el sistema de salud. Han pasado más de 120 días y los 1.600 millones de dólares contemplados en la ley de emergencia siguen disponibles como si no apremiara la inversión en los hospitales de la República. ¿Qué ministro de Salud no quisiera usar ese dinero?, se preguntó un referente del ex gobierno. Sin embargo, Julio Mazzoleni ha ejecutado solo 4 millones de dólares de los más de 500 millones disponibles. Este panorama, más la falta de dinamización de los créditos para las empresas a modo de proteger al empleo, genera mucha incertidumbre para acompañar al gobierno en su plan de reactivación económica, que incluye un nuevo préstamo de 350 millones de dólares. En el legislativo ya se vaticina un rechazo, no por cuestiones políticas, sino por la falta de transparencia y gestión pública de Mario Abdo y su gabinete, y por sobre todo, por la falta de un norte claro que nos ayude a superar la tormenta. Como siempre, tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI en Twitter, y también pueden hacer los comentarios y participar de la encuesta en Facebook, Carao Cruz, que dice: ¿crees que la aprobación de un nuevo préstamo es la única salida para enfrentar la crisis? Sí o no son las opciones, y los comentarios con el hashtag COCP. Bueno, Claudia, muchas gracias. Senador del Frente de Guazú, está con nosotros el doctor Jorge Querey. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Jorge? Pipo, un placer. Gracias por la invitación. Saludos aquí a la compañera y a la gente, a la audiencia. Bueno, senador, este plan de reactivación económica que se presentó la semana pasada, después lo que escuchamos también en el informe del presidente de la República, y lo dijo Benigno López y lo volvió a repetir el presidente. La única salida hoy es endeudarnos. No hay otra salida. Los 350 millones de dólares que ahora va a requerir el Poder Ejecutivo, además de esos 1.600 que ya se aprobó. ¿Tú consideras que esa es la única vía? No, no es la única vía, y yo creo que es importante hacer referencia en ese sentido.
Hubo otro proyecto de ley de emergencia que presentamos nosotros, acompañado de algunas otras bancadas, técnicamente bien diseñado, donde en la primera etapa incluso se planteaba el no endeudamiento. Te voy a dar un ejemplo breve. 35% de los bonos nomás fueron ejecutados. El resto está ahí en el sistema financiero instalado, tratando de encontrar un lugar en el universo de la política estatal. 2, en el 2016 se aprobó un crédito de $200 millones de la Corporación Andina de Fomento para fortalecimiento del Ministerio de Hacienda. Está desembolsado, no ejecutado. Es decir, esos 200 millones, perfectamente. Y así sucesivamente. Hay una serie de rubros de donde se pudieran reorientar. Estamos en una emergencia, una pandemia es una emergencia. Entonces, si vos tenías programado el año pasado el presupuesto para que se haga una muralla alrededor de este ministerio, y la muralla dejó de ser prioridad, se reprograma. Y aquí no se ha reprogramado nada, nada, absolutamente nada. Entonces, uno es eso. Entonces, en primer lugar, sí hay otro camino. En segundo lugar, yo creo que el gobierno en realidad tiene una incapacidad absoluta de ejecución. Ejecutivamente hablando, este gobierno es uno de los más inútiles de todos los tiempos. O sea, realmente el nivel de ejecución presupuestaria y la capacidad de hacer cosas es tremendamente limitada de este gobierno, excepto algunos rubros en los cuales tienen intereses, pero eso creo que amerita otro programa para conversar sobre eso. Y finalmente te digo, y esto creo que es importante, aquí no hay que engañarse. La deuda que se va a contraer no es solamente 300 y algo millones de dólares más. No es así. Yo te digo, hoy el saldo de la deuda pública son 10.868 millones de dólares. Esa es la deuda hoy. A desembolsar de préstamos en ejecución 3.178 millones de dólares. Pendiente de aprobación en el Congreso, y tengo todos aquí los rubros que fue presentado el otro día, pendientes de aprobación en el Congreso, en diferentes rubros, no solo en el marco de la pandemia, etcétera, 923 millones de dólares. Proceso de suscripción, es decir, que ya se hizo acuerdo con los organismos internacionales, pero todavía no se presentó al Congreso, pero se va a presentar porque ya está diseñado, son 974 millones. Y finalmente se están negociando otros 710 millones. ¿Sabe cuánto hace la suma de esto? Casi 16.000. 16.653 millones de dólares. O sea, 65% más de deuda está pendiente. Estamos hablando del 45.8% sobre el Producto Interno Bruto. Y si a eso le sumas, yo no soy técnico, yo soy médico, y entonces respondo a mis asesores, a lo que me van diciendo, etcétera. 6% del déficit fiscal. Esa es una deuda también. Sí. Esa es una deuda también. Porque fue la pedaleada de Benigno López. Entonces yo creo que aquí no estamos discutiendo una deuda de 300 millones de dólares nomás. Estamos hablando de una estrategia de un ministro de Hacienda y de un gobierno que avala eso para que el endeudamiento sea su único discurso y su único recurso. Entonces, cuando decimos que no es la única vía, por esos números que acabas de exponer, tenemos que redireccionar entonces. Así es. O sea, hoy el trabajo está en redireccionar. ¿Y recortar? No sé si ahí ya hablamos de la discusión que tuvimos el otro día, ya de esto que tiene que ver con la reforma propiamente del Estado, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a esperar a hacer esos recortes, Benigno acá fue la discusión con Leite, y Benigno dice no se puede hacer esos recortes que plantea Leite, por ejemplo. Dice él, hoy, ahora mismo. Entonces, lo que dice Querey, en todo caso, es redireccionar esa plata que ya se aprobó, redireccionar y usar esa. Claro. Esa es tu propuesta, digamos. Acordate que hay un presupuesto de gastos de la Nación aprobado el año pasado para este ejercicio. Y esos recursos estuvieron.
Lo otro es que yo creo que esto se está trasladando a estabilizar la macroeconomía, que nadie discute que se estabilice la macroeconomía. Es un gol estándar que siempre tenemos que perseguir porque eso hace a una economía, vamos a decir, fortalecida. Pero no mientras la gente se muera de hambre o pase necesidades extremas. Eso no tiene que ser el precio o empresarios. Ahora ustedes estuvieron hablando de los empresarios gastronómicos y la gente que vive del ocio y de diversión, hoy Son miles de empleados. ni siquiera no tuvieron la decencia de agarrar y decirles, ¿saben qué? Ustedes estas precondiciones tienen que darse y ahí vamos a habilitarles a ustedes. Ni eso, está así al aire. Y la otra pregunta, Ciudad del Este, ¿ustedes escucharon alguna propuesta? No existe ninguna propuesta. Está la senadora Zulma Gómez del Partido Liberal Radical Auténtico a propósito de Ciudad del Este que mencionó Jorge Querey. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto escucharte, Jorge, Pipo y a Claudia. Buenas noches, senador, un gusto escucharle también. Y aquí estamos. Bueno, por último, esto que dijo... Saludándole del Alto Paraná. Ahí está, ahí está. De repente salió que muy fuerte. Lo de Alto Paraná, ¿no hay una hoja de ruta allí en tu departamento, senadora, Ciudad del Este? La semana pasada estábamos hablando con representantes de las cámaras de comercio ahí en Ciudad del Este y las cosas en serio es muy preocupante. Yo no sé si este plan de reactivación económica, el PTO 2.0, va a significar un oxígeno, una salida para esa gente que hoy está desesperada allí en tu departamento. En realidad no existe, Está muy bajos. no he escuchado una sola propuesta del Ejecutivo para las fronteras, porque no solamente hablamos de Ciudad del Este, ustedes ya ven cómo están en Saltos del Guairá, Encarnación, Pedro Juan Caballero y la zona de las 4 fronteras que estoy hablando. Además, es muy difícil que se pueda abrir por las condiciones de salud de los vecinos. Y no hay nada para Ciudad del Este. Y ya tenemos, y la gente solamente habla de que hay una deuda de 1.6, o sea, de 1.600 millones de dólares. Y eso no es cierto. Tenemos que empezar a decir que en realidad la deuda en total es de 1.990.000. No es 1.6. Es hora de aclarar también eso, porque la gente habla 1.600.000, ya fueron aprobados, pero en realidad fueron 1.990.000 millones de dólares. Y ya no estamos en condiciones de aprobar. Al final nosotros tenemos que escuchar a la gente, a la ciudadanía. Somos los contralores, somos sus representantes. Y no existe una claridad en el gobierno, no existe una firmeza del que conduce. Y por más que haciendo un análisis podemos revisar minuciosamente, porque yo estoy dentro de la comisión bicameral, así como el senador Querey, que estamos viendo los gastos y hay algunas transferencias, incluso hay algunos proyectos que ya tienen ejecución del 100%, salud, lo que no ha ejecutado para nada, pero para nada, la inutilidad grande, pero nada. Y ya hemos aprobado mucho y no hay una claridad, no hay un liderazgo. Y aunque se demuestre que de alguna manera fueron bien utilizados, que en el caso de Fogapi, que sí hay muchas nebulosas, pero en otra que se pueda creer que existieron buena predisposición y que se hicieron bien las cosas, la falta de liderazgo del presidente de la República ha hecho que la ciudadanía en sí, pero toda la ciudadanía, haya una desconfianza absoluta del manejo de la plata. Y eso hace que nosotros difícilmente podamos aprobar un nuevo crédito. Estoy de acuerdo con el senador Querey,
35% de todos los bonos que hemos aprobado. ¿Dónde está el resto? Que se mueva. Podemos redireccionar los préstamos. Yo no creo en eso que siempre nos dicen la gente, los técnicos que te dicen, no, este crédito ya está atado, no podemos redireccionar. Yo creo que este es el momento en que el ministro de Hacienda tiene que sentarse a hablar con estos organismos internacionales que siempre dicen que nada se puede tocar, que todo está atado, que acá en Paraguay sí tenemos que atar porque no va a haber nuevos préstamos. Claro. ¿Pipo? Más que nada, cuando ellos hablan de los dos, hablan de que hay un montón de dinero, no quiero decir ocioso, pero que está ahí sin ser utilizado y que se puede redireccionar. A mí me preocupa un poco también que hay una cuestión así de que, bueno, no se discute en el qué van a usar, porque se le dice, bueno, ¿de dónde van a sacar nomás la discusión? Y acá yo me preocupa que, por más de que el ministro de Hacienda se sentado acá en este mismo lugar la semana pasada a defender que no puede haber recortes, todos sabemos que puede haber recortes, que puede haber un montón de recortes. Si la ciudadanía pudo recortarse, si la gente que ganaba, no sé, 6, 7 millones de guaraníes estuvo 3 meses sin cobrar, ¿por qué no puede haber un recorte general en la administración pública en todo tipo de gastos? No solamente en sueldos, sino en todo tipo de gastos. Entrar en una cuestión de austeridad por 1 año, 2 años, de cortar todo lo que nos haga falta. Y bueno, si hay reclamo, va a haber reclamo, el gobierno va a tener que aguantar, pero hay que achicar también el gasto. O sea, estamos todos mal. Se achicó el sector privado, se achicó. Achicó todo el mundo, el que tuvo que echar gente, echó gente, el que tuvo que dejar de comer, de comprar ropa, de salir, de pagar alquiler, tuvo que salir. Hay gente que está en la calle literalmente. Y hay un sector de la ciudadanía que está igual que siempre, que es el sector público. No hubo un solo recorte, aparte de, qué sé yo, un sueldo alto dio un 20% como una donación o 10%, pero siguen igual. Entonces, se discute, por un lado, saquen de otro lado. ¿Por qué no se discute el para qué van a sacar? Lo que yo quiero saber, o sea... Porque lo que pasa, ¿sabes lo que ocurre? Es que aquí la discusión del ministro Benigno López, no hay que tomarlo como que es... Él tiene bien claro qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y él está haciendo una gran bolsa de dinero para el momento, entre comillas, de la pospandemia, ¿verdad? En realidad, en la práctica subyace un criterio así como Donald Trump o como el presidente brasileño, donde casi es a libre evolución la enfermedad, excepto las conductas que sean recomendadas. ¿Por qué digo eso? Porque, fíjense ustedes, la ciudadanía cumplió, y yo en ese sentido a veces me molesto cuando la gente dice, no falta ningún el güey corneta que hace, que transgrede, que se aglutina, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a decir una cosa, si las reglas sanitarias se cumplen, nosotros todavía no entramos al pico. Todavía no entramos al pico de la enfermedad. Todavía. Y si somos hace rato me preguntaste, yo soy un tipo que reza, un poco creyente, poco practicante de la religión, pero que reza. Espero que esta tierra sea de bendición y que no nos lleguen esos escenarios, porque nuestras capacidades no aumentaron y es absolutamente inhumano lo que está ocurriendo. Entonces, quiero decirte nomás algo. Aquí hay una política de privilegiar a algunos sectores. Vamos a ser sinceros, aquí hay una política. A fin de año hay sectores que ya sabemos cuánto por ciento van a crecer, 5 o 6% van a crecer. Sector financiero, sector agroproductivo, el sector de la construcción, etcétera, etcétera, con las obras, las grandes obras. Yo te hago la siguiente pregunta y eso una vez se lo pregunté a Gustavo Volpe, le pregunté de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Y la industria? Porque lo que crea fuentes de trabajo es la industria. Y las obras que más generan fuentes de trabajo es la construcción de viviendas para la gente. Para la industria, en el proyecto de reactivación económica son 20 millones de dólares. De 2.500 millones de dólares, 20 millones de dólares. Esa es la gran iniciativa del gobierno para la industria. Y termino esta parte con esto. ¿Quiénes pagan los impuestos? La mayoría de nosotros y la ciudadanía y la gente ñajuana, etcétera, que compra la harina y el 10% de eso es IVA, ¿verdad? Y el IVA hace al 70% de lo que es el dinero público.
porque sabemos que la presión tributaria aquí en Paraguay es muy baja, estamos por 9.8%. ¿Saben qué? Toda esta información que les digo son de páginas oficiales de Hacienda y esto es de tributación. ¿Sí? O sea, es procesar información de eso nomás. La recaudación de impuestos a junio del 2020. Ahora, el IVA está menos 5.9. Es decir, el IVA prácticamente se recaudó todo. Y después vienen los impuestos a las grandes actividades económicas, que normalmente son bajas aquí en Paraguay, porque aquí la gente que más tiene no paga más. El IRASIS, menos 64%. Menos 64%. El impuesto selectivo al consumo, menos 19,4%. La renta personal, menos 13%. El IRAGRO, menos 44%. Es decir, la gente que más tiene es la gente que menos pagó impuestos en estos primeros 6 meses, a junio. Información de Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, es una política bien definida hacia qué apunta. Lo que pasa es que el precio de la gente que está en la calle, del almacenero, del señor que vende pollo aquí frente a mi casa, etcétera, etcétera, ellos pagan el precio muy alto, muy alto. Claro, lo que pasa es que eso que decís, senador, ya, convengamos que teníamos que entrar en otra discusión, Sí, que tiene que ver con sí. una gran reforma fiscal, ¿verdad? Sí, así que es. podemos estar o no de acuerdo, y esta es la eterna discusión. Una baja presión tributaria es cierto, pero por otro lado, ¿cómo se gasta el dinero? Hoy tenemos el problema de los 1.600 Claro, millones de a eso dólares, le voy ¿verdad? yo. Nosotros, ¿por qué queremos recaudar más si ni 1.600 millones pudimos gastar bien? ¿Para qué le En materia queda de más percepción. plata a alguien que gasta mal? O sea, préstamos, sea impuestos, sea lo que sea. ¿Quién le queda? Yo no le quiero dar ni préstamo, ni impuestos, ni nada a alguien que gasta mal mi plata. Pero convengamos algo. Aparte, Este es aparte de eso, Sí, senadora. ¿verdad? aparte de eso. Zulma, sí. ¿cómo está, senadora? Buenas noches, disculpe que no... Un gusto, senador. Aparte de eso, de que en una pandemia, en una situación en donde todo está mal, no podemos hablar ahora de aumentar impuestos. Por lo menos pongámonos ahora a pensar definitivamente qué reforma y apurar la reforma que queremos del Estado. Y en este momento, lo que el paraguayo en sí, desde el Boriajú hasta el más pudiente, lo que necesita saber en qué se gasta la plata, en qué se gasta incluso la utilización del presupuesto anualmente que nosotros vamos aprobando. Porque aprobamos y en 2 años no se vio nada. Vino esta pandemia y empeoró. No es que estábamos bien. Al inicio de este gobierno, desde el inicio no estuvimos bien. De allí tenemos que partir. No hubo liderazgo absoluto. Ningún ministerio funcionó. Salud pública nunca funcionó en este gobierno. El liderazgo de Mazzoleni no fue bueno hasta que llegó el COVID, que por lo menos cuando llegó esta pandemia hizo lo que tenía que hacer, se mandó a asesorar y por lo menos nos dijo, este es el momento que tenemos que encerrarnos, quedarnos en nuestra casa para que la curva no subiera. Los paraguayos estoicamente, el Boriajú se quedó en su casa. Nosotros le dimos 514 millones de dólares a salud pública. Hacienda le habilitó 94 millones de dólares. ¿Y saben cuánto fue utilizado por salud pública? 420 millones de guaraníes. Ni siquiera 100.000 dólares. Y el liderazgo de Mazzoleni sí es muy fuerte en el hecho de que gracias a él no llegamos a ese pico, pero no cumplió con la promesa, Marito ni Mazzoleni, porque nos dijeron, quédense en sus casas, aguanten, que nosotros vamos a equipar los hospitales. Hasta hoy lo único que vivimos es de donaciones y los médicos están totalmente pero desamparados y tan apresuradamente
tan apresuradamente nosotros. También yo hago mi mea culpa, incluso ya llegué a pedir disculpas porque yo lamento tanto que así que pensé como médica, que no me hice ni siquiera a asesorar por un técnico económico financiero para aprobar ese préstamo tan grande que endeudamos al país y que ni me di cuenta que estaba botando 316 millones de dólares para pagar a docentes, médicos, policías, militares. No sé cómo nosotros pudimos aprobar y a qué médico lo que se le está pagando eso, si todos los médicos ya tenían luego su salario, los policías ya tenían luego su salario. Entonces, este es el momento en que cada paraguayo quiere saber cómo se utiliza la plata. Cada paraguayo quiere saber y es nuestra obligación. Ustedes como periodistas en sí, porque son los que llegan a la gente, y nosotros como políticos, como representantes, tenemos que investigar, y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo de la Comisión Bicameral de Investigación, es lo que estamos haciendo, leyendo todos los días, pidiendo informes y tratar de sumar y restar, y realmente hay mucha discrecionalidad y una muy mala utilización de los recursos del Tenemos que hacer una pausa, senador. Vamos a ir hablando sobre este tema. A la vuelta me gustaría, Pipo, Claudia, también los senadores, esto que están describiendo ustedes, que describe Zulma Gómez, la senadora que describe Querey, ¿a qué nos puede llevar esto? Que a mí es donde me preocupa, que en el siguiente bloque, de hecho, vamos a hablar con el sector de los cañicultores, estos números que presentaron desde la UIP, a propósito, ellos avisoran o estiman, en base a una encuesta, 1.500 empresas encuestadas, 20.000 despidos en las próximas semanas, 20.000. Y después lo que nos decía Juan Carlos Arce, el gremio de los proveedores de insumos hospitalarios. No ha cambiado nada en cuanto al criterio en el Ministerio de Salud de cómo hacer la compra para insumos. Se repiten los mismos vicios. Cuando nosotros pensábamos que después de la fallida, el fiasco que fue lo de la compra esta con el clan Ferreira, etcétera, etcétera, que se iban a mejorar. Según este referente de un gremio, proveedor del Estado, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, a usted también como actores políticos, me gustaría saber qué es lo que nos puede llevar a esto. Algunos hablan de una inestabilidad que podría venirse. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Esto que preguntaba, senador, ustedes también, como miden la temperatura, el ambiente político, todos los sectores están, yo mencionaba hoy en un artículo en La Nación, tenés los bañadenses que se están manifestando permanentemente frente a la SEM, en lo que respecta a las ollas populares, ¿verdad? Pues eso es una realidad. Hay compatriotas que viven hoy de las ollas populares, no hay otra forma de sobrevivir. Y no hay insumos. Los vendedores ambulantes, vos me dirás, el sector informal, es cierto, sí, sector informal, pues tienen que comer los tipos, ¿verdad? Sí, son ciudadanos. Y no tienen absoluto, están pidiendo kit de alimentos, vendedores ambulantes, sector informal. Y después tener los sectores más formales, lo que mencionábamos, hablar después, UIP. De cada 10, según la encuesta, eso ellos publicaron, de cada 10 empresas, 2 van a cerrar. 2 van a cerrar en las próximas semanas. No es luego a cada fin de año, en las próximas semanas. Veíamos restaurantes, me decía Oliver Gallet el otro día del gremio de los restaurantes, que restaurantes con nombres grandes, ¿verdad? No quiero más decir nombre, pero que desde el gobierno decían, no, esto tiene espalda para aguantar. Esos restaurantes están cerrados. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Si es que nos damos un golpe de timón, una frase que ya lo venimos escuchando desde el intento de juicio político del año pasado, el golpe de timón. Y hoy no se ve ese golpe de timón, senador. Pues fíjate que 70% de la mano de obra ocupada aquí en Paraguay, 70% de la población económicamente activa ocupada, vos tenés en las pequeñas y medianas empresas.
¿qué es lo que ocurre? De ese 70%, 35% no tienen luego, no están formalizadas luego. Por eso que había un artículo en la ley de emergencia que decía, el Ministerio de Hacienda deberá reglamentar un proceso sumario y abreviado para la formalización y para que puedan acceder a crédito. Ese 20% que ellos hablan de que no van a llegar luego a acceder es 35 más 20. Son 55% de las pequeñas y medianas empresas que no van a acceder luego a los créditos, categóricamente, pudiendo ser mucho más. Lo otro, toda la necesidad social y las demandas que hoy se están haciendo. Además, las mentiras. O sea, si el ministro de Emergencia Nacional se reúne con coordinaciones de ollas populares, les promete que les va a hacer llegar insumos semanalmente y después deja de hacerles llegar. O sea, entonces la indignación popular está creciendo a pasos agigantados, más allá de los intereses que puedan tener las grandes empresas, las grandes corporaciones, etcétera. Pero políticamente, y ahí vamos políticamente, yo creo que se está generando un escenario de crisis muy grande, donde la única manera que el presidente de la República tiene para controlar esta situación es sacando a 2, 3, 4 ministros y posteriormente haciendo un planteamiento que sea creíble, con personas creíbles y que pueda ser debatida. No nos interesa, a nosotros en el Frente Guasú no nos interesa ninguna de esas cosas así de acuerdo nacional y de que nosotros vamos a ocupar tal ministerio, etcétera, etcétera. No, no estamos en eso. Nosotros vamos a pelear para ganar en el 2023. Pues se habló de eso, pero se habló de una propuesta se de acuerdo. está hablando y por eso hago referencia a eso, ¿verdad? Por eso hago referencia a eso. Entonces aquí nosotros no tenemos que perder de vista la posibilidad de que todo el gobierno se tenga que ir por su propia inoperancia, por su propia ineficacia. No es bueno, convengamos que no es bueno. Todos los procesos estos de juicios políticos, de golpes de Estado, etcétera, etcétera, a lo largo de nuestra historia, debilita a nuestras instituciones. Debilita a nuestras instituciones. Los gobiernos debieran terminar sus periodos, etcétera, etcétera. Pero este gobierno en realidad se está cayendo solo. Entonces, creo que los escenarios en las próximas semanas o meses en lo político va a ser muy delicado y va a requerir que el presidente de la República tome alguna iniciativa donde la gente pueda, cuando menos, confiar en que es posible remar entre todos. Señales, por lo menos, ¿verdad? Esas señales. A eso me refiero, a señales. Claudia. políticas. A mí me da un poco de temor hablar del cambio de ministros en una situación tan delicada, porque el cambio de ministro en una institución significa una paralización del manejo, ¿verdad?, en las carteras de Estado. Y hay otra vez otro punto, ¿verdad?, quién colocar, ¿verdad?, si va a ser o no la persona correcta. ¿Cómo se puede lidiar con ese riesgo, ¿verdad?, de que al final se le cambie, por ejemplo, a Julio Mazzoleni, ¿verdad?, y que se coloca a otra persona y justo ahí entremos en un pico, ¿verdad?, y el nuevo ministro, los nuevos directores de salud, se le cambia a Sequera, por ejemplo, estén recién adaptándose al manejo del Ministerio de Salud. Pienso nomás si es que podría ser acertado eso. No, yo creo que en el caso del Ministerio de Salud es particular y yo creo que debemos ser claros. Julio y el equipo ahí, desde el punto de vista epidemiológico, han tomado buenas decisiones en las fases iniciales, incluso en algunos pasos adelante. Donde ellos fracasaron es en el equipo administrativo financiero y en realidad la señal que toda la ciudadanía espera es el cambio de la totalidad de la gente que trabaja en los sectores que definen las licitaciones, que definen la distribución de los recursos, etcétera. Eso es lo que se espera la señal, ¿verdad? Y una conducta firme con respecto a la corrupción que fue, creo que justamente en este programa muchas de ellas fueron denunciadas, sí, ¿verdad? Y sin embargo sabemos de que hay imputaciones de personas de segundo o de tercer nivel, ¿verdad? Pero no hay imputaciones de personas de primer nivel. Ahora, hay una cuestión acá, el tema de justamente lo que dice, de los cambios, ¿verdad? Si bien tenemos el tema de que se armó una otra vez nuevamente, tiene una fascinación el presidente por las comisiones y por los superministros que crea, ¿verdad?
se armó una comisión con Yussi a la cabeza que está hace más de 40 días. Tampoco puede sacar una sola licitación. Yo no entiendo eso. O sea, a todo el mundo le aplaude a Yussi lo que está haciendo, pero yo, como dice la senadora, 400 millones de ni lo que gastó hasta ahora. ¿Qué se compró y por qué tardan tanto en comprar las cosas? O sea, no, sigo sin entender qué motivo hay. ¿Qué decís, senadora? Sí, en eso quería decir, de por qué digo de que el presidente no tiene ningún liderazgo. Absolutamente nada. Y concuerdo plenamente con el colega doctor Querey de que no es momento de cambiar la Amazolenia ni al equipo epidemiológico. Pero lo que la gente también comprende su fracaso en la administración y tratamos de dividirlo. Pero lo que se esperaba de Marito, no la conformación de una nueva comisión para seguir investigando la corrupción, cuando ya tenemos mucha estructura, ministro anticorrupción, Contraloría, mira, ¿cuánto? Pero ¿quiénes están imputados? ¿Quiénes se le ve en la parte? Uy, se cortó pues. Se fue. No. Vamos a retomar ahí administrativa, porque por mucho es mucho más fácil mirarle a la gente del Congreso. Hoy la ciudadanía está viendo lo que es la discrecionalidad y cómo se roba en el Poder Ejecutivo, cómo los ministros tocan, cómo joden al pueblo. Ahí le estamos viendo a PETA. No es solamente salud, nos estamos obligando a educación. Aquí hay una falencia absoluta y se necesita cambios. Cambio en educación, cambio en el Ministerio de Agricultura, cambio en ministerios sensibles que si viene una persona capaz, rápida, guapa y que sienta la necesidad y sepa lo que tiene que hacer, puede en 15, 22 días dar un nuevo rumbo, una nueva cara a este gobierno. En un país democrático ya no podemos estar hablando de cambiar presidente de la República, pero el presidente de la República tiene que entender de que él tiene que saber escuchar, tiene que escucharle al Congreso, tiene que escucharle a la gente, tiene que evaluar sus asesores y escucharle. Que alguien me diga cómo y en qué trabaja el Ministerio de Agricultura. ¿Qué hace ahí Friedman? ¿Qué entiende Friedman de agricultura? PETA hasta recibió la censura del Senado. El presidente se dio la vuelta, no nos escuchó. La ciudadanía, los niños, los jóvenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a seguir este sistema de estudio o qué podemos plantear? Necesitamos acciones urgentes y concretas. Y no seguir creando ministerios así como Yusio, que así como ya dijo Pipo, en 40 días y sigue igual. Y va a ser 100 días y va a seguir igual también. Pues entre paréntesis, lo de educación que dice la senadora Zulma en su informe, habrás escuchado, senador, habló de logros en educación. Cuando todos nos preguntamos, ¿cómo podemos hablar de logros? A lo mejor puntuales, ¿verdad? Pero en general vos estás viendo que hoy, a raíz de esta pandemia, tenemos un sistema educativo, niños que no pueden acceder a la educación virtual por un problema básico, un problema de conectividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hablar de logros hoy en educación cuando esa realidad es lacerante? En el discurso del presidente yo creo que tuvo 3 problemas desde mi punto de vista, ¿verdad? Tratando de analizar un poco objetivamente, ¿verdad? En primer lugar es la falta de realismo en algunas cosas, ¿verdad? O sea, es decir, esto es lo que ocurrió, todo el mundo sabe y esto es el paso que vamos a dar ahora y este es el cronograma. O sea, no ocurrió eso, no se asumió eso. No se asumió y fue el momento en que a lo mejor se podía dar el mensaje para el tema administrativo financiero del Ministerio de Salud con respecto a las iniciativas anticorrupción de pedir la imputación, presentar las denuncias del Estado, etc. Lo segundo es que no era técnicamente sustentable, porque yo te digo una cosa, las políticas públicas, es decir, lo que se hace por la gente desde el Estado, se tiene que hacer lo que se llama un plan estratégico. Y los planes estratégicos tienen metas
y las metas son cuantificables y tienen un cronograma de realización. Cuando te dice hicimos, yo pongo el ejemplo, no me acuerdo cuánto dijo, voy a poner nomás un número, ¿sí? Para que no... 10.000 soluciones habitacionales, dice. ¿Vos sabés lo que es soluciones habitacionales? No es construir una vivienda, una loza en el baño, eso es una solución habitacional. O algún otro detalle con respecto a... Pero no es construcción de viviendas. No Entonces, más. entonces la pregunta, técnicamente hablando, ahí ya hago una referencia técnica, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto era la meta que teníamos que alcanzar en estos 5 años? ¿Y cuánto pretendíamos alcanzar, pero este año, dada la pandemia, vamos a alcanzar a tanto? No existe esa rigurosidad técnica. Entonces, falta rigurosidad técnica, falta realismo faltó realismo en el informe, y lo que desnudó todo eso es la ausencia de liderazgo. Lo que yo rescato acá de lo que dijo tanto la senadora Zulma Gómez, lo que dice también el doctor Querey, que sí coincido, porque imagínate, ya estamos en una situación complicada, que vengamos hoy desde el punto de vista político a aprovechar esto y que tumbar un gobierno, por ejemplo. Yo digo, eso sería terrible. Por eso rescato esto que dice Zulma, en un país democrático lo que menos podemos pensar hoy es sacar un presidente, también lo dijiste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El golpe de timón que hablábamos, ¿verdad? Esas señales. Y ahí es donde Claudia dice, no sé si vale la pena hoy cambiar ministros. Y yo creo que sí, en donde no está funcionando, porque peor no nos puede ir. Ya estamos luego mal en esos ministerios. Entonces cambiemos, tenemos 2 opciones, o seguir en lo mismo o pegar para arriba. Entonces ahí es donde, y eso también genera, a propósito de este escenario de crisis que estás diciendo, senador, darle señales a la gente de que se quiere rectificar rumbos. Porque si no, esto se desborda en medio de la incertidumbre que no sabemos todavía qué va a pasar con esto de la pandemia. Y por otro lado, cuando no ves esa hoja de ruta. Cuando no ves esa hoja de ruta, hasta el sector económico financiero no te quiere prestar plata, ¿verdad? Porque no sabe si va a recuperar. Entonces ahí es donde quiero rescatar de esto, lo que están exponiendo ustedes. Coincidimos entonces de ese golpe de timón que tenemos que dar y esas señales. Dio nombres puntuales la senadora Zulma Gómez. A Mazzoleni no lo toquemos por ahora, digamos, ¿verdad? Por el tema sanitario que dice Claudia. No lo toquemos a Mazzoleni. Pero sí a otros ministerios, siempre y cuando no sí. esté autorizando más corridas de caballos. Porque si empieza a meter la pata como está metiendo ahora, también vamos a evaluar. A mí me pasa algo nomás, quiero acotar con el tema del cambio de ministro, porque me parece que si hay voluntad real del gobierno de Mario Abdo Benítez, ese golpe de timón que decís lo puedo hacer con sus ministros hoy, porque yo no le creo tan incapaz a Mazzoleni o a Benigno. A mí me parece que ellos no tienen la voluntad política, y hablo del Ejecutivo entero. Entonces se me hace nomás que puede Marito decir cambio ministros y todo sigue igual, como llegó a pasar con cambios de ministros en este y en otro gobierno. Lo que pasa es que ya hablamos y lo dijo Leite el otro día y lo repitió ahora Querey. Ya no hay credibilidad, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando perdiste la credibilidad, ¿qué va a hacer? Tenés que hacer únicamente esos cambios, ¿verdad? Pero pues yo puedo ser periodista ahora y Sí. tomo lo que dice ella, porque si vos te fijas, es cierto, no es una cuestión de cambio de personas nomás. No es una cuestión de cambio. Es una cuestión de que una nueva persona que pueda generar una credibilidad sobre un plan determinado. Nosotros esto vamos a hacer, esto nos preocupa, vamos a cubrir estas ollas populares, vamos a tener esta política para MIPYMES, vamos a tener esta propuesta para el sector industrial, vamos a construir estas viviendas de tal manera a generar puestos de trabajo y sanitariamente estas conductas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Es decir, el cambio de personas en un gobierno siempre se sabe. Un ministro se queda hasta que le daña a su presidente de la República. Y en este momento hay ministros que están dañando a este presidente de la Por República. eso hablamos de fusible, ¿verdad? Por eso Pero acá hablamos nunca de funcionó eso el fusil en este gobierno. Al contrario, acá los ministros son más fuertes que el presidente. O sea, ahí los ministros que se terminaron yendo porque era tan insostenible que renunciaron. O sea, ya ellos mismos renunciaban, la gente, funcionarios mismos, inamovibles, intocables.
se le demostraba al presidente de la República, mira, este tipo no anda, este tipo hizo esto, y no, pero yo le doy mi apoyo, desafiado otra vez con eso. Caso PETA también, ¿verdad? Desafía al Congreso, desafía, porque por más que el voto de censura que ustedes le den a PETA no tenga un efecto directo para destituirlo, sí genera un roce con ustedes. Y bueno, pues, yo sigo bancándole a un tipo al que ustedes le censuraron. Entonces, ¿cómo te iba a pedir a vos, senador, dame esto ahora si vos, cuando yo te dije, tu ministro no sirve, vos me dijiste, me importa 3 cuernos? Mira, yo creo que la gente está saliendo a la calle, como decía Jorge, está saliendo a la calle y esa voluntad de confrontar la situación de crisis económica, etcétera, que está ocurriendo, puede acentuar y acelerar la crisis sanitaria. Y eso es lo peor. O sea, es decir, nosotros desde una política de gobierno, desde una política, no digo de Estado, de gobierno, de una política de gobierno, se le está empujando a la gente a violar los cuidados mínimos que debiéramos tener definidos en la política sanitaria. Y eso es muy peligroso y es tremendo. Yo te digo una cosa, que esta chiquita de Ciudad del Este haya tenido que ser traída, todavía no tenemos, ni siquiera masivamente, no tenemos casos ahora en terapia intensiva y ya no había cama para una chiquita en Ciudad del Este y vino a fallecer. Sí. Entonces estamos hablando de que en realidad nuestra capacidad, nuestra elasticidad del sistema sanitario para absorber esto es nula, nula. Estamos menos que antes. Tenemos menos capacidad que antes, según dicen. No, yo creo que se aumentó algo, pero de lejos son las donaciones, son o sea, son las cosas que no tienen justificativo. Y ahí es lo que decimos, pues no es un problema de plata tampoco, ¿verdad? Había 500 millones. No es un problema de plata. Entonces, ahí está el señor Juan Carlos Arce, que dice, 4 meses el criterio de compras en salud no ha cambiado. Adriana Chaparro, gerente de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay, van a esperar todavía 35 a 40 días para que 12 empresas, que va a trabajar con 120 empresas confeccionistas, le provea batas quirúrgicas al Ministerio de Salud. ¿Cómo vamos a esperar tanto, verdad? Y hoy nosotros seguimos trayendo de afuera batas. Y acá hay empresas nacionales que están en condiciones de proveer esas batas quirúrgicas y de paso va a oxigenar ese sector. Y nosotros no podemos cerrar un acuerdo, los detalles de lo que tiene que incluir para esas compras, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es el potencial de despegue industrial en estas circunstancias? Los confeccionistas que venían teniendo tantos problemas, ¿recuerdan ustedes que tenían tantos problemas, tantos inconvenientes, ¿verdad? Con la competencia de China, ¿verdad? De los productos que se traen de China. Y este era un momento oportuno de relanzamiento y de redireccionamiento y algo que los empresarios dicen mucho, de recrearse, de refundarse, de crear una nueva maquinaria. Entonces, pero, ¿sabes qué? Yo me niego a pensar de que nosotros no podamos fabricar camas para hospital aquí. Todo se puede fabricar, se demostró que se puede fabricar todo, hasta respiradores, está tratando de fabricar. Entonces yo te digo que creo que en ese sentido no es el dinero el problema aquí. En estas circunstancias, aún siendo un país subdesarrollado, tenemos el dinero y que la gente sepa que se otorgó el dinero. Segundo, que la gente sepa que se le otorgó al presidente todos los instrumentos jurídicos para que él, casi un cheque en blanco esa ley de emergencia, casi un cheque en blanco y no lo está haciendo. Por lo tanto, hay dos o tres posibilidades nomás: ineptitud, falta de liderazgo y 3, connivencia con la corrupción. O las 3. Por último, senadora Zulma Gómez, este escenario de crisis que estábamos hablando también con tu colega Querey, ¿vos tenés esa misma percepción de que esto, si no se da esas señales, esto podría llegar a complicarse, senadora? La gente ya no se quiere atacar. La gente ya no tiene paciencia. No le escuchamos ahora, no sé qué pasó. Habrás tocado... Ahí está. Hola. Ahí sí. A ver, te escuchamos ahora, senadora. Sí, que la gente ya no tiene paciencia. Incluso dejaron de temerle al virus, que en realidad es el COVID mata, y sobre todo en nuestro sistema de salud. Y la gente sale en las calles. Yo veo, y en mucho tiempo no veía eso, que la clase media para arriba sale en las calles.
No es ese pueblo con su bandera Puinandí que va por la ruta, que van por las calles, el campesino que se va a la calle, no. Camionetas lindas, gente bien vestida, o sea, clase media se está levantando. Hay un descontento generalizado y se le debe dar la lectura correspondiente. Hay un hartazgo, se necesita liderazgo, se necesita renovación, se necesita un cambio de timón urgente para poder encaminar. Y en este momento no es bueno hablar de endeudamiento. Es bueno hablar que el presidente de la República pueda entender que puede hablar con Ahí se cortó. Bueno, todos los gracias, senadora. democráticos representados en el Congreso. Sí, gracias, senadora, por su tiempo. Muy amable. Gracias, Zulma Gómez, senadora del PLRA. Jorge Garay, senador, te agradecemos tu tiempo. Lo concreto no se va, pero ustedes nos van a acompañar frente a Guazú y por lo que dijo Zulma Gómez, nuevo préstamo. No vamos a acompañar en estas condiciones. Le sugerimos al presidente si quiere parar el puente ahí que quiere hacer, que es básicamente un objetivo de largo plazo y de corto plazo no es más que especulación inmobiliaria según comentarios, y después están los 200 millones de dólares de Hacienda desde el 2016, que utilice eso, están disponibles los recursos. Quedó en stand-by tu candidatura, no vamos a hablar ahora en medio de crisis política, ¿verdad? No, ahora preocupémonos. Solucionar este problema después, vamos a salir primero. Lleguemos a fin de año, como dicen. ¿Cómo llega a fin de año? Vamos a la pausa, a la vuelta, ya cambiamos de tema, seguimos con este tema crisis económica, con actores del gremio de proveedores de medicamentos, insumos, van a estar también desde la UIP, referentes de la UIP y un intendente de Tebicuarmí en el departamento del Guairá, muy preocupados ellos, este intendente es cañicultor, le está liquidando el contrabando de azúcar a los cañicultores. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Hay que llegar al invierno. Seguimos en Caro Cruz. Vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos sobre el primer tema de la noche. ¿Crees que la aprobación de un nuevo préstamo es la única salida para enfrentar la crisis? En un 85% la gente dijo no y 15% sí. Vamos a ver Facebook, 86% no y 14%. Claro el mensaje de la gente, ¿eh? Claro el mensaje de la gente, claro. sí. No le quieren saber nada, darle plata a nadie. No solamente en el Congreso es el rechazo, sino la ciudadanía completa, ¿verdad? Bueno, probablemente porque no sintió la ciudadanía el flujo de ese dinero, probablemente, ¿verdad? O sea, no sintió que el gobierno haya usado ese dinero para lo que prometió. Pero suponte que haya usado, como dijo Benino el otro día, y que reconoce, vos le dijiste, hay un mea culpa, ¿verdad? Dicen, siempre se atribuye el problema de comunicación. Tampoco ellos nos contaron en detalle cómo se usó. Entonces, después lo que pasó en salud, ya es muy difícil creer, ¿verdad? Pero fíjate que yo me acuerdo bien que cuando vino Benigno la primera vez acá en la pandemia, había hablado de que, yo le pregunté qué pasaba con la gente que ganaba más de 6 millones, y me dijo, supongo que esa gente ya tenía ahorro, dijo, que se vea esos ahorros, y ahora no. Ahora se liberó en IPS, nos decía Halley la semana pasada, que cualquiera que sea aportante de IPS y se haya quedado sin trabajo, va a recibir, aunque sea ese 1 millón, parece que hace 1 millón y pico, 1.700.000 va a llegar ahora la ayuda. Se extiende del 50% del salario mínimo al 75%. Sí, pero se elimina ese tope de 6 millones. Claro, sí, se elimina. ¿Tú tenés un informe? Sí, bueno, pasamos ya al segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de diversos sectores afectados con la pandemia, con respecto ya a la crisis económica. Vamos a hablar acerca de estas manifestaciones desde el sector de cañicultores que piden una lucha, un combate real al contrabando. También vamos a hablar acerca de unos números de la UIP Joven. Como decía ya Jorge, 2 de cada 10 MIPYMES van a cerrar, van a ir a la quiebra ya en las próximas semanas o meses. Y también vamos a hablar acerca de proveedores locales de insumos médicos. ¿Qué dicen ellos al respecto de las compras públicas? ¿Hubo un cambio o no luego de estas licitaciones fallidas del Ministerio de Salud? Pero a continuación tenemos el material. Los créditos prometidos por el gobierno en la ley de emergencia parecieran ser solo un cuento. Grandes, medianos y pequeños empresarios, sin importar el rubro,
siguen aguardando alguna respuesta sobre los préstamos que solicitaron y las medidas de protección al empleo anunciadas. La UIP Joven realizó una encuesta a 1.500 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El informe arroja como resultado que en las próximas semanas podrían perderse 20.000 puestos laborales. 12 de cada 10 empresas podrían cerrar ante la falta de créditos, dice el reporte. En tanto, solo el 30% de estas empresas pudo acceder a un préstamo. Cuando la consigna para contener el contagio es quedarse en la casa o moverse lo menos posible, algunos sectores amenazan con movilizaciones para obtener alguna respuesta del gobierno. Este es el caso de los productores de caña de azúcar, quienes una vez más piden combate real al contrabando. Son 50.000 familias de cañicultores que dependen exclusivamente del rubro. Cerraron caminos la semana pasada en el departamento de Guairá y amenazan con llegar hasta Asunción. Desde la Cámara de Proveedores de Productos y Equipos Médicos, de Laboratorios y Odontológicos, denuncian que nada ha cambiado en las compras de insumos para salud. Los proveedores locales lamentan que empresas paraguayas sean excluidas de las compras públicas, lo que resta posibilidad para dinamizar la economía y generar puestos laborales, cuando la pandemia podría generar cerca de 300.000 nuevos desempleados. Bueno, sobre este tema también tenemos una pregunta para ustedes que dice, ¿crees que desde el gobierno darán una respuesta a los reclamos de los diferentes sectores afectados por la crisis? ¿Sí o no son las opciones? Y los comentarios con el hashtag COCP. Bueno, muchas gracias, Claudia. Está con nosotros Juan Carlos Arce, presidente de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos Odontológicos y Laboratorio, CAPEM. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy contento de compartir con ustedes esta noche. Me dijiste el otro día, o nos dijiste el otro día en la radio cuando charlamos, que a mí me sorprendió. Yo te lo dije incluso, sí, porque pensé que la cosa había cambiado en el Ministerio de Salud después de este escándalo que mencionaba también Claudia en su informe. Y me dijiste que todo sigue igual, que no ha cambiado absolutamente nada en cuanto a la participación de empresas paraguayas nacionales en estos procesos de compra. Correcto, correcto. Y no mencionaste la licitación desastrosa 36/2020, ¿verdad? Que si el Ministerio recupera esa plata, por la diferencia de cambio, ya pierde $130.000, si recupera. O sea, nosotros creemos que no se va a recuperar ni un peso de eso. O sea, esos $2.500.000 que anticipo, creemos que se fumó ya. Desapareció. Son 17.000 millones de guaraníes, ¿no? Eso olvídate. Una fortuna. Y si quería apostar con alguien, tengo socios de la Cámara que están dispuestos a apostar lo que quiera, que eso no se va a cobrar. Que no se va a cobrar. No se va a recuperar ese dinero. Entonces, ante ese antecedente, ¿verdad? Hoy estamos totalmente indignados nuevamente, ¿verdad? Porque el mismo escenario se está dando. O sea, en lugar de digitar unas empresas, se digita a una empresa de afuera, como es la OPS en este caso. Con la diferencia de que al ser de OPS, ese dinero va a ir afuera. No va a quedar nada aquí. Las empresas paraguayas no participan. Entonces no pueden vender. Las empresas paraguayas se prepararon para cooperar con el Ministerio de Salud, porque ese fue el pedido el 22 de marzo del ministro Mazzoleni junto con su gabinete, de que se tenga insumos, que nos falten los insumos. Y los insumos están aquí desde mayo, junio, o sea, hay insumos, pero no hay licitaciones, no compran nada. No sé si es un castigo para las empresas que denunciaron todas estas irregularidades, tal vez, ¿verdad? Pero esa es la situación real hoy día, de que no están dando participación, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que no sé si te puedo explicar lo que es un precio referencial. Sí, claro. El precio referencial, el Ministerio de Salud, ¿cómo prepara? Llama a 3 empresas, empresa A, B y C. Voy a tomar un ejemplo así básico. La empresa A tiene un precio, vende un insumo a 1.000, la empresa B a 2.000 y la tercera a 3.000. ¿El promedio cuál es? 2.000. Ese es el precio referencial que se toma para cualquier licitación. Entonces, el precio referencial se le pasa a la OPS 2.000. ¿Y qué hace la OPS? La OPS busca a alguien que sea como el primero, que vende a 1.000. Le llama al de 1.000 y le puede decir, no es que haga, pero le puede pasar, mira, el precio referencial es 2.000, vamos a cotizar a 1.800. En lugar de vender a 1.000, vamos a vender a 1.800. O sea que esos 800 vamos a repartirnos entre los amigos. Entonces, de esa forma,
en lugar de hacer una licitación abierta, transparente, en la cual puedan competir todos, porque si compiten todos, ¿cuál va a ganar? La de 1000. Se termina pagando por encima de 1800 o otro precio, ¿verdad? Incluso se habló de la calidad también de lo que vino, no era la mejor calidad. Se habló otra vez de las KN95, que no es una N95, por decirte una cosa. Se habían rechazado las KN95 porque era un sistema, era una clasificación de calidad china, la K adelante, ¿verdad? Era la N95 china, como se dice por ahí, ¿verdad? Sí. Y ahora se volvió a comprar KN95, es lo que entendí. Sí, no se sabe qué se compró. Como no es abierta, no es transparente, no sabemos qué se trajo, ¿verdad? ¿A qué precio? Si todos los productos que vinieron son de una misma marca o si son partidas de marcas diferentes. Entonces, tiene que haber un control exhaustivo como hubo anteriormente. En aduana se tiene que controlar qué cuernos es la mercadería que está ahí. Porque si esa mercadería no tiene su documentación, si no tiene registro sanitario, Dinavisa debería rechazar, debería prohibir la importación, no debería autorizar el despacho si está en una condición irregular. Igual, entonces, porque si no, Dinavisa, que es la que regula las leyes, estaría incumpliendo la propia ley. Entonces, esto sería cada vez peor un carnaval. Ya pasó con productos oncológicos, el otro día con los insumos que mencionabas, y si sigue así, ¿en dónde vamos a terminar? Sí. Pero ¿por qué Entonces, ustedes no pueden participar? ¿Están castigados? ¿En serio? Como hoy dijo usted algo de castigo, porque al final ustedes tienen ya mercadería acá, ya trajeron la mercadería, Ya porque al tienen principio todo, del 22 de marzo no había, supuestamente tenía 10 acá, 20 allá, hoy tienen, te ofrecen, empresas que existen hace ¿cuántos años dan ustedes? Que yo sepa, están de 60, 60 años, o sea, 100, no son empresas de maletín. 50. Y a ellos no les llaman, a ellos no la adjudican. ¿Cuál es la historia, verdad? Entonces, un despropósito, es decir, habiendo empresas con tanta experiencia, ¿por qué carajo no le invitas a esas a la licitación? Sí. Otorgarle a la mejor oferta, pero hacerlo claro, O abrir a transparente. todos, no le invitan a que vengan Claro, todos. estas empresas que vos mencionás hoy están con, algunas con suspensión temporal de funcionarios, otras trabajando a menos tiempo, aguantando. Todas estas importan. Al importar pagamos tributo, después pagamos IVA, ya al importar, se paga renta, se paga IPS y otros impuestos. Sin embargo, cuando se elige una OPS, por ejemplo, por citar una, no se paga un carajo. Esa plata, la ganancia va a ir fuera, ni siquiera queda aquí. Cuando hoy estamos en una crisis, ¿qué ¿verdad? reactivación? Cuando hoy estamos en una crisis económica. Claro, ¿verdad? Y ¿qué después- reactivación va a haber así? Por eso Además, es indignante yo- escucharle. ¿Y o la sea, urgencia? ¿No hay una urgencia acaso? Hay una urgencia. Y hay una Si él tiene la urgencia. mercadería, ¿por qué no le compras a él? No entiendo, eso no me cierra. Y sí, y efectivamente, por eso es que estamos muy preocupados, porque el ministro Mazzoleni sale y dice, está en proceso, tenemos en proceso este llamado, este otro. ¿Y dónde es lo que están los procesos? ¿Por qué no compran? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Es alarmante esta situación. Y además, el ministro de Salud, cuando se habla de sus administradores, todos son excelentes. Todos son excelentes. Y resulta que 2.500.000 vamos a perder. Así de un día para otro. Y lo que vamos a ir perdiendo cuando se compra a precio más alto. O sea, ¿qué pasa si ahora a la OPS le pagamos a un precio más elevado de lo que se tiene en el mercado? O sea, no, como es una entidad que no forma parte del Estado, está fuera de la ley de contrataciones públicas. Entonces, se pierde luego ya la soberanía. No se puede controlar eso. Sí. Entonces, Vamos a volver contigo, Juan Carlos. Le presento también al intendente de Tebicuarmí, es de la ANR, Javier González. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo te va? Buenas noches, todo bien. ¿Cómo estás? Habíamos hablado contigo la semana pasada, dijiste que no querían cerrar ruta, pero se vieron obligados a hacerlo. No queríamos cerrar, pero nos vimos obligados a realizar esa acción para tener respuesta del gobierno. ¿Y van a venir a Asunción o no? Con los camiones. Yo no me quiero imaginar a ustedes con sus camiones a Asunción. Y ojalá que no lleguemos a eso, pero estamos esperando los resultados concretos de los trabajos que están realizando la gente anticontrabando para que nosotros podamos tener un escenario donde podamos cosechar la caña y reactivar la economía tan golpeada en la que estamos también como todos los paraguayos. Si vamos a esperar la actual anticontrabando, van a venir nomás a Asunción. Porque si es que por ello- Dijiste, Claudia, vos rescataste también esa frase, si no nos morimos el COVID, nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a morir de hambre. ¿Pues cuántas familias son? Y somos, Afectadas. según lo que nosotros manejamos, nosotros estamos 7 organizaciones
7 organizaciones cañeras en la zona. Son 7 las organizaciones las que salieron la vez pasada a manifestarse y manejamos 60.000 familias con 300.000 personas aproximadamente que se ven. ¿Ustedes son productores de caña? ¿Le venden a las azucareras? Somos productores de caña orgánica, certificada. Le tienen que vender la azucarera no está fabricando porque Y hay mucho no está contrabando. pudiendo comprar la caña porque no puede vender lo que fabrica. Para plantearle algo, como el escenario que estamos viviendo para que se pueda entender. Nosotros somos productores de caña, le entregamos a los ingenios de la zona y estos ingenios procesan caña y sacan 3 productos. Caña, azúcar orgánica, azúcar convencional, que es el azúcar blanca, y alcohol de caña. El azúcar orgánica es azúcar de exportación. Nosotros no estamos acostumbrados en el Paraguay todavía a consumir azúcar orgánica. Entonces, esto es todo para el mercado exterior. Ahí el COVID nos dio un mazazo con la incertidumbre a nivel mundial porque los volúmenes se fueron cayendo, los precios fueron hacia abajo y hoy no tenemos ningún contrato cerrado. Hay industrias que deberían de absorber grandes volúmenes de caña para realizar el proceso industrial de conversión de azúcar para exportación que no tienen contrato. Ese es un escenario a nivel de exportación. Y al nivel local es imposible producir azúcar convencional o azúcar blanca porque le han encontrado a un monstruo que es el contrabando, que está inundando y que creo que somos todos testigos, están por las calles, por los semáforos, por los supermercados, por todos lados. Por todos lados. No, y no era que el contrabando disminuyó. Te voy a comentar. Y ahí va el tema, ¿verdad? Durante la pandemia, en la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, donde la cuarentena era dura y realmente se habían blindado supuestamente la frontera, y no sé si es que los contrabandistas tenían miedo a salir también por el tema del COVID o por el estilo, pero no había contrabando de azúcar en las calles y la venta de azúcar de las industrias se disparó por 6 veces, 5 a 6 veces más de lo que hoy están vendiendo. Y eso significa que, haciendo un cálculo rápido y sincero, aproximadamente en el Paraguay ingresan de 5.000 a 7.000 toneladas de azúcar de contrabando al mes. Barbaridad. Eso no es un camioncito. Dividido. Usted está paseándose por la frontera, no sé qué mira. Aproximadamente 10 a 12 carretas de 25 toneladas por día que ingresan. Y eso no ingresan en la carretilla, ni no son los amigos que ingresan de forma hormiga por Puerto Elsa, ni por debajo del puente de la Amistad. Son carretas que entran con la bendición de alguien, porque no pueden pasar desapercibidos. Entonces, ese es el escenario del contrabando, ¿verdad? Que nos afecta directamente, ¿verdad? Ese es el golpe que nos da el contrabando. Y el último producto que se produce de la caña es el alcohol. El alcohol, que hoy por hoy existe una ley, la ley 5444 del 13 de julio del 2015, que dice que es una ley que fomenta el consumo de alcohol derivado de la caña. Porque hay 2 tipos de alcohol: el alcohol derivado de la caña y el alcohol derivado de los granos. Entonces hay una ley que fomenta el consumo de alcohol derivado de la caña, pero que hoy por hoy no se está aplicando porque hace falta una regulación completa del MIC para que eso suceda. Y esta ley fomenta el consumo por parte de las mezcladoras de alcohol y nafta. Entonces, a nivel privado ahora. Entonces, eso todavía no se está cumpliendo este año. El año pasado, también algo importante, que el año pasado Petropar había comprado 32 millones de litros de alcohol como salvataje a las industrias, y que hoy por hoy todavía no está comprando ni 1 litro. Y para que tengan los números así, más o menos claros, cuando todas las industrias azucareras, alcoholeras del Paraguay trabajen sincronizadamente y trabajen a toda máquina, si se da esto este año, estarían moliendo 2.400.000 toneladas de caña, que significa aproximadamente 3.200 millones de guaraníes por día
en una zafra que se tiene 150 días, que son aproximadamente 500.000 millones de guaraníes, que en dólares son 76 millones de dólares. Es otro puto. Y lo que nosotros reclamamos al Estado es que nos dé las condiciones necesarias para que se dé ese trabajo y para que nosotros podamos dinamizar la economía de nuestros productores sin tener que pedir un subsidio. Imagínate, 60.000 personas directamente. Vamos a volver enseguida contigo, intendente. También está con ¿Quién sabe nosotros. quiénes son los contrabandistas de azúcar? Lo que quiero saber. Nombre y apellido. No sabes, no tenés idea. Aparte de Bierzi, no sé. Paulo Duarte también está con nosotros. Él es presidente de la Unión Industrial Paraguaya Joven. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y por el espacio. Siempre un gusto compartir y charlar. Estábamos viendo esta encuesta que también lo publicaste bien en tus redes sociales, hablamos en la radio al respecto y números así muy preocupantes, 1.500 empresas encuestadas. En las próximas semanas 20.000 despidos, me habías dicho que arrojó ese número, y después los otros de cada 10, 2 van a cerrar. Ese es el número que rescataron ustedes de este sondeo que hicieron. Así es, Jorge. Bueno, para darle también una breve introducción a la encuesta, y sí, es un trabajo que hicimos en colaboración con la gente de la CEPI y Nauta. Es un trabajo que, bueno, nosotros como jóvenes emprendedores y como partes de gremios tenemos que trabajar sobre propuestas concretas para la solución de problemas, pero para tener primero las propuestas tenemos que identificar cuál es la situación real que existe, medir la temperatura que existe en la calle sobre este tema, ¿verdad? Nosotros desde el día 1, desde el sector privado se trabajó sobre mejores condiciones de créditos, jamás se habló de subsidios, entonces hicimos esta encuesta donde encuestamos a 1.500 empresas de todos los sectores, de todos los niveles empresariales, micro, pequeños, medianos y grandes empresas, que en su mayoría muestra también y fue un reflejo de cómo funciona nuestra macroeconomía, que está concentrada en pymes. De esas encuestas, el número más preocupante, porque lo que nosotros seguimos hablando es el tema de los créditos, ¿verdad? De 10 empresas, solamente 3 pudieron acceder a créditos. Del resto, del 70% tuvieron, 35% estuvo con rechazos y el resto todavía está a la espera de créditos, ¿verdad? Y entonces, o fueron a la usura, dijiste también, ¿verdad? Y en su mayoría, bueno, la gente tiene que recurrir a otros medios para poder seguir operando, ¿verdad? Y dentro de la encuesta, que es lo más interesante de todo esto, vimos de que en su mayoría la gente hoy, las empresas están viviendo de cuentas que están cobrando, de reservas, de ahorros, y en su mayoría, 2 de cada 10 de esas empresas que no pudieron acceder a los créditos ya están en una situación en la que van a tener que cerrar. Entonces eso significa que el resto de las empresas siguen consumiendo sus reservas a medida que va pasando el tiempo, o sea que hoy el factor tiempo y cada día que pasa es cada vez más crítico, ¿verdad? Y también dentro de la encuesta vimos de que la mayoría de esas empresas iban a dedicar estos recursos para el pago de salarios, para el pago de proveedores, para el pago de su cadena de personas que trabajan con ellos, y es lo que realmente va a poder dinamizar la economía, es lo que realmente va a generar ese consumo, porque se va a inyectar liquidez al mercado, que es lo que va a volver a generar de que se prendan de vuelta los motores del consumo y de la economía para que podamos hablar de una reactivación económica, ¿verdad? Y vemos de que toda la liquidez que existe hoy en el mercado está en manos del sector financiero, que está con muchas preocupaciones, y es entendible porque su responsabilidad principal es la de cuidar el ahorro de sus ahorristas, pero vemos de que realmente acá tenemos hoy el FOGAPI. ¿Qué es lo que hace el FOGAPI? Disminuye prácticamente a un nivel bajísimo el riesgo a la hora de otorgar un crédito, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace el FOGAPI? El FOGAPI es un fondo de garantías donde si es que el emprendedor o el empresario no puede pagar sus créditos, entonces el Estado es el que le paga el crédito al banco, ¿verdad? Entonces disminuye el riesgo para que realmente se pueda generar el otorgamiento de créditos que necesita el sector privado para poder reactivarse, ¿verdad? Y vemos ahí de que el sector financiero hoy sinceramente no está cumpliendo con la finalidad del FOGAPI. Inclusive
vemos y con mucha preocupación de que autoridades autoridades del equipo económico están abogando para suba de tasas, donde el sector financiero está hablando hoy de generar rentabilidad en un año en el que la gente está tratando de sobrevivir, ¿verdad? Y eso es lo más preocupante y eso es lo que realmente muestra también mucho de que este es un momento en el que tenemos que ser colaborativos, ¿verdad? En el que tenemos que salir todos juntos de estas crisis y donde realmente hoy tenemos que ponernos la camiseta de Paraguay todos juntos y empujar, salir adelante y que bueno, cuando termine este desafío que tenemos hoy podamos soñar o podamos empezar ya a construir un Paraguay nuevo, ¿verdad? Juan Carlos, cuando habla del Fogapi, también hay un problema que yo lo que estuve viendo, lo que pueda consultar con gente que está pidiendo y la gente que está dando, es que si bien se les da mucha garantía a los bancos, hoy 90, 100, no sé cuánto llegó la garantía, no se flexibilizaron las condiciones. Y las condiciones, si ya bien eran malas en enero, en febrero de este año, hoy son peores. Entonces, hoy, ¿quién es sujeto de crédito aunque haya un Fogapi? Porque el Fogapi no es que si te cubre 100%, decir, bueno, viene fulano, dale nomás la plata, no le pregunten ni dónde va, sino que le van a hacer todo el estudio, van a ver su flujo, van a decir, no, vos no tenés factibilidad de seguir, porque vos no sabés, el mismo banco no sabe si esto cuánto va a durar, cómo va a crecer, cómo va a poder pagar, cómo es tu flujo de caja. Entonces, si no hay una flexibilización de las reglas, podemos darle 120% de garantía del Estado a los créditos, que nadie va a poder ni siquiera otorgar esos créditos. Así mismo, y bueno, ahí es donde tenemos que entender y hay que ser bastante realistas de que hay un alto nivel de informalidad también dentro del sector empresarial, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, por un lado, nosotros dividimos nuestra encuesta y para los formales, hoy las condiciones de créditos en tiempos de pandemia no pueden ser jamás las mismas que los requisitos. Claro. Para poder otorgar un crédito en una pandemia, en una situación como la que estamos viviendo, no pueden ser jamás los mismos que los de cuando la economía está fluyendo normalmente, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos que entender es que detrás de cada crédito que se otorga hay toda una cadena de empleos, toda una cadena de paraguayos que siguen comiendo, que siguen pudiendo llevar el pan a sus familias. Y hay que entender de que hoy las empresas, porque hoy las empresas están haciendo patria, manteniendo los empleos. Hoy el poder seguir pagando el salario, endeudarse para seguir pagando salario, eso es hacer patria, eso es mostrar patriotismo realmente y entender de que hoy se está hablando todavía de condiciones de crédito. Los créditos no otorgados son 5 o 6 PPO. Claro, o sea, hay que entender que hoy todavía se está hablando de crédito. Hoy 2 de cada 10 empresas ya va a cerrar. Cuando eso sea 8, 9, 10 de 10 empresas que ya van a cerrar, ahí ya tenemos que hablar de subsidios al desempleo. Y la diferencia entre un crédito y un subsidio es que el crédito se devuelve, el subsidio ya no. A vos y a todos los que están viendo le va a salir mucho más caro un subsidio que trabajar ahora mientras la gente está todavía peleando para poder continuar, para mantener sus nóminas, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa a la vuelta. Ya hablamos, vamos a hacer el recorrido. Ya describieron cada uno en su sector la problemática. ¿Qué se viene después? Ellos mismos, ¿verdad? Nadie mejor que ustedes conocen o tienen mínimamente la idea de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se espera, ¿verdad? Vamos a escucharle después. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. ¿Crees que desde el gobierno darán una respuesta a los reclamos de los diferentes sectores afectados por la crisis? 90% no, solo 10% sí. Y Facebook 88% no y 12%. Es más optimista el Facebook siempre, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hay 2 más en el Facebook. Bueno, sobre esto, Juan Carlos Arce, la CAPEM, le enviaste nota a Manzoleni, al ministro, ustedes como cámara, digo, como gremio, haciendo el reclamo, porque cuando saltó el escándalo del clan Ferreira y compañía, sé que ustedes pegaron el grito al cielo, también fueron parte de un disparador de todo este escándalo que se atajó, que se descubrió, ¿verdad? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Reaccionaron o no? Y estamos recogiendo más información para tenerla completa, ¿verdad? Pero de hecho, de esperar algo, CAPEN lo va a pedir, pero
consideramos que va a ser como siempre, silencio total en el Ministerio si de son Salud. la fuerza de una a Mazzoleni cámara? le hemos pedido cuando asumió entrevista, no nos recibió. Cuando había problemas con los registros sanitarios pedimos, no nos recibió. Enviamos la nota por esa licitación frustrada, ¿verdad? Tampoco no nos dio bola. Yo creo que no nos va a dar bola. Yo creo que aquí... la fuerza de una cámara, ¿cómo no? Y no solo eso, fíjate, las empresas paraguayas son las que le hacen el aguante al Ministerio de Salud. Si tienen deudas de 1, 2 y 3 años. Y ahora prestamos dinero y ese dinero no se usa para comprar a las empresas locales. Es una ironía, pero ese dinero que prestamos, ¿quiénes vamos a pagar? Nosotros, nuestras empresas, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Verdad? Vamos a pagar. ¿Y quién ganó? La plata dónde está? Afuera. ¿Quiénes van a ganar? Los de fuera, que no tributan nada aquí. Entonces, por eso que es muy, muy, muy indignante. Hace poco escuchaba que el ministro hablaba de ahorro. Están haciendo ahorro con unas compras vía OPS. ¿Qué ahorro? O sea, ¿qué ahorro están haciendo? ¿Por qué no muestran? ¿Por qué no muestran cuáles son los precios a que compran? ¿Por qué no comparan con los precios locales? Estoy seguro que si compran local van a pagar un precio más bajo que lo que pagan a la OPS. ¿Ustedes tienen extraoficialmente los precios o idea de esos precios? Nadie sabe de eso. ¿A qué compraron ellos? Y hay se estima que una mascarilla quirúrgica como esta pagaremos 3.000 guaraníes o más. Y hoy acá esto, entre 2.200 y 2.600 guaraníes, se puede conseguir con los tributos pagados, ¿eh? Porque el Ministerio de Salud no paga ningún tributo, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy, muy, muy preocupante esto. O sea, nos sentimos como traicionados. Como empresas paraguayas nos sentimos traicionados, las empresas que hemos invertido, que hemos tomado préstamos, ¿verdad? Hemos tomado préstamos para poder tener disponibles los insumos y tenemos que pagar esos préstamos y las mercaderías están en stock. Entonces, es muy fuerte eso. Y aparte de eso también, bueno, a la industria nacional también le están dando una bofetada, porque también esto también hay industria nacional y también las batas, hay batas también importadas. Y la industria nacional, bien, gracias. Entonces, ¿qué reactivación económica va a haber así? Si el dinero que se presta no se hace circular en el medio. Ninguna. O sea, van a haber más despidos como hablaba el de la OIP. En nuestras empresas estamos en un 50% de las ventas. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? O sea, está duro porque el Estado no apoya. O sea, si no se acaba la impunidad, esto va a seguir. No es un problema de dinero, es un problema de corrupción, ¿verdad? Por eso, si yo voy a hacer un pedido hoy, haría un pedido a los funcionarios públicos honestos que trabajan. Si eso no denuncian a sus compañeros, si eso no denuncian a sus superiores, ¿verdad? No, esto no va a cambiar. Y los empresarios privados que no acepten un carajo de coima, no se metan en eso. Y si lo hicieron, que salgan de eso. Y los funcionarios públicos que piden coima, que paren de pedir, que sean denunciados por los funcionarios honestos, trabajadores, que se rompen el lomo, ¿verdad? Pues estamos seguros que el Ministerio de Salud tiene un tremendo plantel ahí. O sea, ahora se los trata de ineficientes, porque resulta que tienen que pedir auxilio a OPS para que ellos hagan la gestión de compra. Es una vergüenza. ¿Tenés, Belén, estas fotos que te pasé? A ver, podemos mostrar, a propósito, intendente, de lo que mencionabas. Sí. Esto dice Emilio Fuster, operativo Dulce, ahora en Curuguatí, ahora en la noche, procedimientos en curso, esto continúa, 10 toneladas de azúcar, sumas de dinero, armas de fuego, somos aliados de nuestros cañicultores, dice Fuster, prosiguen los allanamientos, trabajo en equipo y le arroba al presidente de la República. Esto es lo que se tiene que hacer permanentemente, intendente, no porque ustedes salieron a cerrar ruta la semana pasada hubo esta reacción. Uno supone, ustedes se vieron obligados a cerrar la ruta para que tengamos este trabajo del equipo de Fuster. Un camioncito. Hace 22 días nosotros estuvimos visitándole al ministro Fuster, conjuntamente con el ministro Rodolfo Friedman, también la ministra Liz Kramer. Mantuvimos una reunión en el Ministerio de Agricultura donde estuvimos tocando los temas, ¿verdad?
y en esa oportunidad la habíamos emplazado 22 días para tener resultados concretos y nada más que cumplimos con la promesa que habíamos hecho de que íbamos a salir a reclamar si no había nada concreto. Y ahora estamos viendo que están trabajando. Ojalá esto siga. Ojalá esto siga y esto se multiplique por 10. Porque son 10 carretas las que están ingresando. Por día. Por día. Este camión es de 5.000 kilos. A nosotros, los cañeros y las industrias no les sirven fotos en Twitter, ni en Facebook, ni... Nosotros tenemos que vender azúcar. Tenemos que colocar alcohol. Entonces yo creo que las autoridades pertinentes que están en el tema tienen que encargarse de eso. Hacer la lucha de frente contra el contrabando, multiplicar este tipo de procedimientos por 10 o por 20 si es necesario, y darnos alivio y darnos la garantía para que podamos trabajar y podamos cosechar nuestros Esto cultivos. también demuestra, entre paréntesis, nomás Pipo, Claudia, que se sabe, ¿verdad? Claro, pero... O sea, si hay un reclamo, como lo hablábamos con el intendente, con Javier González, cerraron rutas, presionaron y ¡pox! Cae esto. Cayó Eso no- después de 22 días, 5.000 kilos. Mientras tanto, en 22 días pasaron, ¿cuánto por carreta por día? 10 por día, ¿De cuántos kilos? 220 toneladas. 2.200 toneladas, perdón. 2.200.000 kilos de 5.000. O sea, ¿este es el gil que no pagó la coima o el bobo que pasó por ahí le tocó? El que no tuvo la bendición del Papa Sí. Francisco. O le dijeron, ese vamos a parar y el resto que pase. ¿Por Pues dónde- es de dónde viejo viene? truco. Esto viene de Brasil, ¿verdad? Esto viene de Brasil, ¿Y sí. cómo si la frontera está? ¿Cómo esto? ¿Control sanitario? Olvídate ahí. Lo irónico, El camionero hace el test, Sí, va a no, cuarentena. Estaba en cuarentena Va con los a 50 palos de la lo irónico de todo es que hasta hace poco había compatriotas que estaban haciendo cuarentena en el Puente de la Amistad. En el Puente de la Amistad, con hambre, con frío, con sed, con medidas sanitarias increíblemente deplorables, ¿verdad? Y el contrabando venía sin freno. Y trae 50 millones Sin para el, pagar la te- coima. sin en el test efectivo. de la temperatura ni de nada. Eso es lo Tapaboca, irónico. tenía tapaboca, dice Y en No, el no efectivo creo. para la coima, para No eso trae el creo. efectivo, no venía de cobrar su sueldo, 50 millones Pero a pesar de todo, nosotros depositamos la confianza, tenemos depositada la confianza con el ministro Fuster y creemos que esto se va a multiplicar. Esa es la esperanza que tenemos. Ojalá que sea así. Con esto ustedes no vienen a Asunción entonces. Y vamos a quedarnos pensando todavía. Realmente esto no significa todavía nada. Pablo, el tema de ese número que diste, 30% pudo acceder. Hoy hablé con el gerente de un banco y me dice él, me explicó lo de Fogapi, ¿verdad? Eso mismo que dijiste, cómo funciona el fondo de garantía, que si la persona no paga, con el Fogapi se hacen cargo, digamos, ¿verdad? Pero me puso como ejemplo el sector gastronómico. Y me dice, si bien ellos ya empezaron ahora en la fase 3 a operar, no tienen gente. Y al no tener gente no nos van a pagar el préstamo. O sea, nosotros miramos, me dice, la posibilidad que tenga a quien les damos esa línea de crédito que nos dé el retorno. Pero si vos habilitas, funcionan las empresas y no hay movimiento, entonces esa es la lógica que usan los bancos. Digo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes plantean? Yo Paulo? creo realmente que este es un momento en el que tenemos que nosotros definir qué es lo que queremos para nuestro país, qué es lo que queremos nosotros para el Paraguay, qué es lo que queremos desarrollar del Paraguay, principalmente, ¿cierto? El sector gastronómico hoy está y varios otros sectores que se ven muy afectados, están con el problema de que no están pudiendo reactivar y si reactivan, justamente no están teniendo ingresos en ventas, principalmente por la falta de circulante y también por el tema del miedo que existe en la gente, ¿verdad? Pero ahí es donde, así como tanto el gobierno nos viene diciendo que tenemos que reinventarnos, este es el momento que también el gobierno tiene que reinventarse y juntos tenemos que decir qué es lo que queremos para nuestro país. Y hoy el plan de reactivación económica que nosotros tenemos que ver cuáles son las ventajas competitivas que nosotros tenemos como país, como Paraguay, dónde queremos que esté Paraguay de acá a 10 años. Y nosotros queremos que Paraguay tiene todas las condiciones para ser una superpotencia económica de Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? Con el sector gastronómico hay que darle condiciones de crédito adecuadas a la situación, que significa años de gracia, mejores condiciones, como para que también se vaya reactivando y ellos puedan, a medida que ellos van generando ingresos, también ellos estén con
con tipos de créditos adecuados a la situación, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que, por otro lado, hablar de un plan de reactivación económica que contemple exactamente lo que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que desarrollar, y creo que estamos en una mesa en la que todos coincidimos que el plan de reactivación económica se tiene que dar con el desarrollo de la industria nacional. No hay otra solución, no hay otra salida. Justamente estuve hablando con el intendente. El intendente me estaba contando que ellos hoy tienen certificación Fair Trade, tienen certificación orgánica y están exportando a Estados Unidos. Entonces, y me cuenta también que tienen 8.000 familias de productores que están trabajando con ellos. En nuestro plan de reactivación económica que vemos hoy está totalmente olvidado lo que es el desarrollo industrial. No hay ningún tipo de incentivo a que lo que nosotros queremos que el día de mañana el intendente y los productores que trabajan con el intendente manden productos elaborados al mundo entero con esas certificaciones que tienen hoy, certificaciones de primer mundo que realmente se valoran. Entonces, este plan de reactivación económica tiene que contemplar políticas económicas e industriales a largo plazo de desarrollo. Y eso es lo que también estaba hablando con el intendente. Si el intendente compra o le compran el azúcar a él y a mejores precios, significa que el efecto multiplicador que se genera a toda la comunidad, porque los productores se van, compran del copetín, compran los útiles, generan un efecto multiplicador a toda la comunidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que el apostar a la industria nacional con planes a largo plazo de industrialización que termine en internacionalización, este es el momento de desarrollar ese plan. Pero para poder soñar con todo eso, el primer paso tiene que ser con políticas de formalización. Y este es el momento de formalizarse, este es el momento que nosotros tenemos que incentivar a la formalización, y ahí es donde nos preocupa también de que este plan de desarrollo realmente no incentiva la formalización, no incentiva al consumo en lugares Pero formales. la idea que te da este gobierno es que si tuviera que comprar azúcar para curar el COVID, compraría azúcar de China. O sea, no va a comprarle a ellos. Así es la idea que te dan ellos. Y bueno, o sea, eso es lo que te plantea. Entonces vos le estás planteando, mira lo que formalización que hicieron ellos, el esfuerzo que hicieron ellos a formalizarse, y hoy están en bolas. Estancados por una ¿verdad? cuestión. Y te garantizo que si el gobierno tuviera que comprar azúcar para el COVID, le vaya a comprar a China a través de no sé quién y no le va a comprar el azúcar a ellos. A ese nivel de locura estamos. Y eso es lo que justamente nosotros tenemos que o sea, incentivar a la formalización y premiar a la formalización y a los formales, ¿verdad? Hoy vemos que todos estos planes, cierto, el factor sorpresa, hoy el factor sorpresa ya no es un factor acá, ya nosotros ya podemos sentarnos, diseñar un plan a largo plazo de políticas económicas e industriales en este plan de reactivación. Y lo preocupante es que los sectores que realmente se van a ver afectados y que van a empujar este plan de reactivación económica no participaron de diseñar este plan. O sea, es como que te dan un traje a medida, pero no te pregunten cómo querés que sea el traje y no te tomen no te tomen las medidas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, y estamos nosotros siempre a disposición de las autoridades para poder realmente trabajar juntos en el plan, trabajar juntos en políticas económicas, industriales, pero a largo plazo. O sea, ya es el momento realmente de dejar de apagar incendios y realmente pensar a largo plazo, pensar realmente en cuáles son nuestras ventajas competitivas y ver de que este es el momento que tenemos que reinventar nuestra economía, como tanto ya nos vinieron diciendo, y apostar a largo plazo, ¿verdad? Tengo que hacer una última pausa. El Ministerio de Salud acá saca un comunicado, dice: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informa a todos los sectores que dependan de un protocolo para el reinicio de sus actividades que la aprobación del texto de dichas formalidades no significa el inmediato inicio de las actividades. Se refiere al sector deportivo, comercial, empresarial o de ocio. Y aclara el último párrafo, dice: el desarrollo de actividades aún no aprobadas se cataloga como infracciones por incumplimiento de la cuarentena inteligente. Hace la salvedad al Ministerio de Salud, porque hay sectores que dijeron, se anunció hoy que se extiende la fase 3 hasta el 19 de la cuarentena inteligente, y están diciendo, no aguantamos, vamos a atropellar y claro, vamos a salir, ¿verdad? Ahí está el supuesto. comunicado que acaba de dar a conocer el Ministerio de Salud, y hace la salvedad: si se viola esto, presentaron todo su protocolo, pues tiene que aprobarse ese. No porque presentaron el protocolo significa que ustedes van a empezar a operar el lunes. Esta aclaración se vio obligada a la institución a hacer por la amenaza de sectores que quieren empezar a trabajar. 4 meses están parados. ¿Vos crees que la gente le va a respetar?
Pausa, venimos enseguida. Bueno, último bloque, estamos en vivo, 22:53, hacemos una última ronda. Aclaran que este comunicado, hay una confusión tremenda en el Ministerio de Salud. Porque el organizador se llama José Bóveda, dice que presentó un documento, no tiene la firma de un viceministro, me autorizaron, pero es un protocolo ajustado para los autocines. Ese mismo protocolo él trasladó y llevó para la carrera de caballo. Entonces, lo que dice el Ministerio de Salud, en realidad lo que ustedes hicieron es presentar un protocolo, pues no se aprobó todavía. Entonces, hacen la salvedad que por el solo hecho de presentar un protocolo no significa que voy a poder organizar la actividad. A él le metió nomás, ya le mostró. Se le metió nomás, por eso hacen esta aclaración. Juan Carlos, ¿qué es lo que esperamos para irnos por último? ¿Querés hablar con Mazzoleni y decirle todo esto de frente? No, más que hablar, sí, sería bueno tener un panel abierto para que responda a tantas preguntas que nunca responde en sus audiencias, ¿verdad? Pero lo que sí sería bueno es que Mazzoleni y su staff, ¿verdad? O sea, dé señales de confianza, de transparencia, participación, que si van a hacer una jugada la hagan abierta, que todos nos enteremos, que sea claro en qué condiciones, o sea, que las empresas puedan competir entre ellas y se pueda competir con la OPS, con quien sea, pero que esté abierto eso. O sea, ¿por qué tienen que hacer licitaciones dirigidas, seguir con eso? Es terrible eso. Acaba de mencionar el compañero de la OIP, o sea, necesitamos confianza. Los paraguayos podemos salir adelante, podemos generar, podemos crear, pero no confiamos. O sea, está claro que no confiamos en nuestras autoridades. Y ese es el punto. Y si andan con información confidencial pasándole a otra gente, como a la OPS o a sus amigos, entonces, ¿qué confianza va a haber? Aparte Ninguna. ahí se le puentea a contrataciones también, me parece, cuando hace vía un OPS, por ejemplo. Claro, pues perdemos soberanía. Sí. Porque Aunque ante está esa- permitido eso, pues igual es un puenteo a contrataciones, ¿verdad? Por supuesto, contratación no tiene vela en el entierro y no puede controlar nada, ¿verdad? Que no sé tampoco para qué sirve, pero... Y sí, porque al final esos resortes de control no funcionaron, se activaron después de la denuncia, no funcionaron antes. Exacto, y sobre todo que nuestras autoridades reconozcan esto hicimos mal, tenemos que corregir. O sea, no hay señales de esas cosas. Sí. Vemos todos el error y la falta. Pero las autoridades, todo está maravilla, ¿verdad? Sí. Según nuestro presidente, es maravilla. Según Mazzoleni, maravilla estamos. Todos los hospitales están muy bien. Y lo más indignante fue escucharle que mejorar las condiciones de los hospitales está en segundo plano. Que la pandemia y quedarnos en casa era para que la curva sea chata. Sí. No para equipar ni mejorar las condiciones de salud. Ya conseguimos dinero, ¿por qué no se mejoran las condiciones de salud? ¿Qué tanta falencia hay? Claudia, le quieres preguntar al intendente. En verdad, a Pablo A le Pablo, quiero hacer la sí. pregunta. En estos desempleos que se anuncian y también el cierre de las empresas, ¿a qué rubro afectaría primero? Si se puede saber, porque hoy estar en la fase habilitado no implica rentabilidad realmente. Bueno, y de vuelta hay que entender de que los encuestados están en todos los rubros, porque eso es lo que hay que entender, de que a pesar de que hay muchas fases, muchos rubros que ya fueron reabriendo al correr de las fases, el problema es que no hay circulante en el mercado. O sea, la gente está con desempleo, la gente no está recibiendo o no hay circulación como para poder generar el consumo. O sea, de vuelta repito, la gente no va a los restaurantes a pesar de que ya están abiertos, primero por miedo, pero en gran parte porque realmente no hay liquidez en el mercado, ¿verdad? O sea, hoy no hay las condiciones para poder generar ese consumo y eso es lo que hay que entender, que hoy a través de las empresas es donde se va a generar esa liquidez que se va a multiplicar a través de todos los rubros, porque si nosotros desde la fábrica pagamos salarios, esa gente que se va a ir a los restaurantes, va a consumir, va a ir de vuelta a comprar cosas al supermercado, y eso es lo que es o genera una reactivación económica, o si no, de vuelta es como tener un lindo auto pero sin combustible, o sea, no Sí. te va a ningún lado al final. Por último, intendente, pues me preocupa que te tenés que ir hasta este Iguaremí. ¿Vos vas a manejar o no? Sí, Pues, para un café, bajarle algo para... con azúcar nacional. Con azúcar nacional. A propósito, un empresario me pone acá, teniendo las fronteras cerradas, tenemos este nivel de contrabando, imagínate lo que va a ser si se llega a abrir la frontera con la diferencia cambiaria.
Ahí estamos muertos, ¿verdad? ¿Está cargados los camiones para pasar? Hay una asimetría importante entre el contexto azucarero brasileño y el nuestro. Entonces, con lo que vos estás comentando, con el tema cambiario, con los subsidios que tienen en Brasil, entonces es algo imposible de atajar. Pero todos los sectores, vos estabas hablando en el corte de papa, cebolla, tomate. Y justamente Jorge me preguntó si es que no se dan resultados positivos, nos quedamos en nuestra casa igual sentados. No, nosotros le estamos dando un break al gobierno para que pueda hacer su trabajo. Si los resultados económicos no son los deseables para nosotros dentro de 15 a 22 días, los anunciantes no van a tener que tener en su ciudad. No, paran a entender. No, vamos a tener que hacer eso. Y te cuento, Jorge, que no vamos a venir solos. Nosotros la vez pasada salimos, también aprovechar a darle el saludo también a las organizaciones, a Cora, a Sagot, Cooperativa Cañaveral, POA, a Pacacu, Apoy y ASO Independencia. Estuvimos en las calles. Y ahora tenemos otro gremio que se quieren sumar. Qué bárbaro. Y también un saludo de paso a mis vecinos de Paraguarí, a la ciudad de Utemí, a La Colmena, a Caballero, a la ciudad de Ubicuí, que son los gremios donde están los productores de papa, cebolla, que están bastante pendientes por el contrabando que se pueda dar en los próximos meses y por la distribución a mansalva de Afidis. Ya tenemos que irnos, dice GTI de salud, intendente, me dicen acá. Pablo, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Encantado. Intendente, placer. gracias, fuerza. Dale, gracias. Nos vamos, Claudia. Y vemos rápidamente la encuesta. Recordamos la consulta. ¿Crees que desde el gobierno darán una respuesta a los reclamos de los diferentes sectores afectados por la crisis? 86% no, sí 14%. A ver, 88% no en Facebook y 12% sí. Pipo, tu ropa. Gracias a Complot por la camisa, como siempre. Y bueno, gracias a todos. Bueno, nos la reencontramos el audiencia. próximo domingo. Muchas gracias.